Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Bueno, el invitado de esta tarde es el doctor Pedro Forcada, médico cardiólogo, jefe del Laboratorio de Estudios Cardiológicos No Invasivos del Hospital Austral, docente de la Universidad Austral, de la Universidad de Buenos Aires, de El Salvador. Doctor Forcada, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Bueno, un poco las inquietudes, como hablábamos, estamos en el mes del corazón y bueno, hablar un poco de los factores de riesgo y lo que tiene que ver con la enfermedad coronaria, en definitiva, que es la responsable un poco de lo que le pasa a nuestros corazones. Bueno, en buena hora siempre estas oportunidades son excelentes para difundir sobre esta enfermedad que es la primera causa de muerte en nuestro país. Yo ampliaría un poquito más que enfermedad cardíaca, sino enfermedad cardiovascular, porque se extiende tanto el corazón, el cerebro y otros órganos que se ven comprometidos cuando las arterias se obstruyen por el proceso que se llama aterosclerosis. Bueno, esta enfermedad mata a unas 100.000 personas al año en nuestro país, casi 10 veces más que los accidentes y alrededor de un tercio más que lo que mata el cáncer. Así que lo más importante es crear conciencia en la población, porque esto es lo que se conocen como enfermedades no transmisibles, que es una epidemia de este siglo, y está conectada con lo que se llaman factores de riesgo cardiovascular, que es la presión elevada, el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad. Y justamente, bueno, estos factores de riesgo, en casi el 80% están asociados a malos hábitos de vida. O sea, no hacer ejercicio, alimentarse mal, fumar, que serían los factores principales que enferman las arterias y las llevan a que se obstruyan y se produzcan las complicaciones. Eso tarda 10 o 15 años, es lo que se llama el periodo de incubación de la enfermedad, como si fuera una gripe. O sea, en este caso, atacar la enfermedad durante el periodo de incubación podría impedir las grandes catástrofes y cuanto antes, menos agresivas tienen que ser las intervenciones. ¿Y todos tenemos arteriosclerosis? Sí, esa pregunta, la otra vez con dos de ustedes estuvimos discutiendo sobre este tema. La aterosclerosis acompaña al ser humano y a muchas otras especies desde etapas tempranas. Normalmente el colesterol franquea las paredes vasculares porque se utiliza para sintetizar hormonas y una serie de elementos fundamentales en el cuerpo. O sea que ese tránsito es normal, pero ese tránsito se ve alterado cuando la arteria es agredida, cuando es atacada y desde etapas tempranas inclusive cuando hay alteraciones genéticas. Entonces en bebés a veces se han encontrado lesiones que son pequeñas estrías grasas en las paredes. En los soldados que morían en la guerra, era muy joven, se encontraban placas que no obstruían las arterias, pero había placas en las aortas y en las coronarias. Y más o menos en 2 de cada 3 sujetos de 50 años en adelante, cuando hacemos estudios ecográficos, les encontramos engrosamientos de las paredes arteriales. Que no quiere decir que están tapadas, y no quiere decir que la persona tenga síntomas. La enfermedad pasa mucho tiempo antes de producir síntomas, pero hoy por eso hablamos de detección preclínica de la enfermedad. Doctor, me llama la atención lo que comentaba, la referencia bebé con arteriosclerosis. Sí, un doctor... ¿Genético? ¿Qué pasa allí? Claro, hay una alta proporción de los disturbios del colesterol, tienen una disposición genética, pero digamos, ya se observan pequeñas estrías grasas, leves engrosamientos de las paredes ya en los bebés. Que eso puede durante el tiempo evolucionar sin desarrollarse. Eso se llama la interacción entre la genética y la epigenética. O sea, puede estar escrito en el genoma, pero que se exprese depende de que le demos las condiciones. Claro. O sea, un niño que se cría en buenas condiciones de alimentación, haciendo ejercicio, mantiene bien el peso, no se expone nunca al tabaco, ni de los que lo rodean, ni él mismo. Es probable que esa aterosclerosis, el chico muera cuando sea adulto, muera de cualquier otra cosa menos de la aterosclerosis. Y otros hacen aterosclerosis, se infartan a los 30 años o menos, o hacen accidentes cerebrovasculares a edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque la enfermedad se acelera. Entonces, lo ideal es que la detección preclínica se haga para encontrar aquellos que la aterosclerosis avanza muy rápido. Y entonces esos son los que son pasibles de intervenirlos agresivamente y parar el proceso. Una pregunta, Pedro, me parece interesante en este aspecto. Mucha gente dice, si le hicieron un cateterismo, le estudiaron las arterias y le encontraron que tenía 90% tapada la arteria. Entonces ya corrieron, le hicieron bypass, le hicieron un stent, le abrieron la arteria.
¿Hay que esperar a tener el 90% de la arteria tapada para que sea peligroso el problema y dar un evento? ¿O a lo mejor se puede dar mucho antes y pasó y no era tanta la obstrucción? ¿Hay algún mecanismo que por ahí no lo contempla esa valoración? Es que es una muy buena pregunta la tuya. Si esperás que la enfermedad vascular se haga asintomática, es grave, porque generalmente eso ya está manifestando que no le está llegando oxígeno a un órgano llamado blanco, que puede ser el cerebro, el corazón, los riñones, las piernas. Y cuando llegamos a esa situación, y probablemente la única solución va a ser abrirla la arteria, ya sea con un stent, una angioplastía, un procedimiento en el cual se la dilata, o hacer un puente utilizando venas o elementos artificiales. Ya cuando llegas en ese estadio, digamos, estás paliando la enfermedad, estás tratando de evitar que pasen cosas más graves, o sea, que muera más músculo, que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, que tenga que ir a un trasplante o que quede con un accidente cerebral invalidante. Esa enfermedad que vos decís con el 90% es un fracaso de la medicina y de la prevención misma, porque en realidad se desarrolló a lo largo de 15 o 20 años. Entonces, posiblemente muchos de esos sujetos uno los puede identificar como sujetos de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen hipertensión arterial, porque tienen colesterol alto, porque tienen historia en su familia de muertes tempranas por enfermedad cardiovascular, porque fuman, porque están gordos, porque no hacen ejercicio. Uno se sienta en el consultorio y necesita demasiadas tablas complicadas para identificar al paciente que es un paciente que tiene riesgo. Ahora, lo que nos sorprende es que los que tienen un riesgo o sea que uno dice, bueno, la verdad que no puedo definir si tiene mucho riesgo, esos son los que 1 cada 3 tienen las arterias muy enfermas, y esos son los que nos sorprenden. No hace falta llegar al 90% para tener un problema. El de alto riesgo, el gordito que fuma y que no hace ejercicio, va a decir, bueno, se compró el talonario de rifa. El problema es el que tiene 1 o 2 números en la mano y ese aparece en la unidad coronaria. Esa es la idea de detectar la aterosclerosis preclínica. Cuanto antes la encuentres, y no vas a hacer nada mágico, lo que vas a hacer es decir, bueno, este paciente hay que descargarle toda la artillería para poder evitar que la enfermedad avance, y se puede. En varios conceptos nombró que la arteriosclerosis, o sea, cuando ya está, para que no avance. ¿Tenemos forma de hacerla retrogradar o todavía no tenemos nada de eso? Sí, eso está demostrado hace mucho tiempo en diferentes tipos de estudios, en modelos experimentales y en el humano, cuando se manejan los principales factores de riesgo cardiovascular, o sea, cuando se logra que una persona deje de fumar, cuando se le baja la presión, cuando se controla el colesterol, cuando la diabetes se controla, se logra bajar el azúcar, y cuando el paciente cumple con lo que se llama régimen higiénico dietético, del cual van a hablar muchos de ustedes, que es nada más que una educación alimentaria, o sea, es un paciente que tiene que comer menos de las cosas que le hacen daño y complementar eso con más ejercicio para que mantenga un buen peso. Eso es muy bueno para el corazón y el ejercicio tiene efectos muy saludables. Entonces, esa combinación de elementos logra que las placas se detengan, que se vacíen de colesterol, que se desinflamen, que la pared vascular se recupere y ponga en marcha los mecanismos de reparación. Cualquiera que se lastima cicatriza, una arteria cicatriza, pero lo que pasa es que hay que darle las condiciones. O sea, si usted tiene una herida y sigue moviendo el brazo, la herida no va a cerrar, va a seguir sangrando, o sea, va a cerrar a la larga y va a dejar una cicatriz horrible. En el caso de una arteria, si no le damos tiempo a recuperarse, la lesión no va a recuperar. Pero es posible volverlo para atrás. La idea es agarrarla lo más temprano posible. En la semana pasada justamente hicimos un comentario acerca de que podemos llegar muchos años antes a la diabetes si tomamos medidas de prevención a tiempo, que ya podemos detectar una tendencia, que en un futuro una persona puede ser diabética y actuar ahí cuando empiece. Con esto algo, más o menos pasa algo parecido. No necesariamente el diabético tiene que ser un gordito que come mal, porque puede tener una predisposición genética, ¿no? Pero los pacientes desarrollan algo que se llama síndrome metabólico, ¿no? 10 o 15 años es como la antesala de la diabetes. Entonces, ese paciente es un paciente en el cual ya se pronostica que va a ser la diabetes, porque está más gordo, la cantidad de insulina que produce es menor, la relación cuerpo-insulina está rota porque está muy gordito, hay resistencia insulínica y no le cuesta bajar el azúcar. A la larga eso termina eclosionando en la diabetes. Pero cuando vos estudias a esos ya tienen aterosclerosis avanzada, casi como los diabéticos. O sea, el diabético instala la enfermedad cuando es un síndrome metabólico. Entonces, cuando llega diabético, claro, por eso se muere más y tiene más complicaciones. No es que el diabético es de alto riesgo, sino que lleva muchos años
enfermando sus arterias, dañando los riñones, perdiendo proteínas por los riñones. El azúcar se pega a las paredes de los vasos y del corazón y hace muy difícil repararlos. Entonces, eso se complica. Este concepto cerraba mucho con lo de la semana pasada, porque encaja perfecto. No hablamos de diabetes, hablamos de qué pasa 15 años antes de la diabetes. Sí. Eso hablamos. Y la aterosclerosis, más o menos el concepto racional de prevención pasa por lo mismo. Y lo lindo Porque van paralelas. Lo lindo del síndrome metabólico es que es un concepto clínico. O sea, síndrome metabólico hace referencia todo lo que tiene múltiples signos y síntomas. Generalmente en medicina lo denominamos síndrome. Síndrome metabólico hace referencia a algo que el metabolismo está muy mal. Entonces, en realidad es una persona que junta azúcar mal, colesterol mal, y las consecuencias de eso vienen asociados con presión elevada, obesidad. Entonces, eso es el síndrome metabólico. ¿Tienen que ser siempre gordos? No, porque con que tengas la presión alta, que tengas el colesterol alto y el azúcar mal, ya tenés un síndrome metabólico. ¿Cuál es el problema de ese paciente? Es que tiene un muy alto riesgo de desarrollar aterosclerosis. Y la otra es que va a ir al diabetes. Entonces, por eso todos los esfuerzos que ustedes hacen de educación son muy importantes, pues la gran arma para luchar contra esto está en el cambio en el estilo de vida de la persona. Las drogas son como bastones. Cuando está en mucho riesgo, lo sostenemos para que corrija. Pero en realidad mucha gente piensa, voy al doctor para que me dé pastillas. Y si se piensan que salir atiborrado de pastillas es la solución al problema. En realidad, cuando el médico hace eso y no lo educa, el problema, porque él se va y dice, ay, qué genio que es este doctor, me dio una pastilla para cada cosa. En realidad, si ese paciente come bien, baja de peso y hace las instrucciones que le da el doctor y es bien educado, probablemente se usa la mitad de drogas, las drogas van a ser más efectivas, y se pueda prevenir la enfermedad mejor. Sí. El problema es cuando le das la pastilla y lee el prospecto, ¿no? Claro. Mucha gente cuando va al médico y no le dan medicación, sino que le da estos consejos, dice, no me dio ningún remedio, es un médico malo. No Pero me dio mucha nada. gente, Como claro. si no pasó nada. No hizo nada. Sí, hay tres cosas que son interesantísimas. Una, el paciente muchas veces te dice, no vayas al doctor a ver si te encuentra algo. O sea, según lo que hablamos ahora, justamente hay que encontrarlo temprano para poder hacer algo bueno. O sea, porque justamente antes se encuentra, más probabilidades hay de tener una asociación. Y la otra es esta, la gente no jerarquiza realmente lo que es la educación. Las enfermedades no transmisibles, el secreto está en la educación. Fíjense que ustedes pueden hacer todas las campañas de screening del cáncer de piel, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Lo que ustedes acaban de hacer hoy es la difusión de las medidas de prevención del cáncer de piel, va a hacer que esa gente consulte más rápido, se detecte más temprano, y eso va a ser lo más eficaz para encontrar cánceres no tan avanzados. Para la enfermedad cardiovascular, por ahí no hay programa de prevención tan desarrollados y tan inteligentes, y sin embargo es el primer asesino de nuestra sociedad. Sí, estamos conversando con el doctor Pedro Forcada, médico cardiólogo. Doctor, los recursos técnicos que cuenta la medicina hoy para, digamos, avances en tecnología médica para diagnosticar la enfermedad, ¿qué podría señalarnos? Bueno, son fantásticos, digamos. Yo no tengo ningún empacho en decirlo porque llevo las canas. Soy de la era precomputadoras, pero las computadoras y el desarrollo en todo lo que es imagenología ha sido vertiginoso. Así que hoy podemos estudiar con mucha precisión la estructura, el funcionamiento de las paredes vasculares, las placas ateroscleróticas las podemos detectar muy pequeñitas y podemos saber de qué están compuestas, y lo mismo saber el impacto que tiene cuando hay una obstrucción de una arteria. Porque a veces uno la ve, parece muy fea y por ahí el flujo por la arteria se mantiene. O sea, hoy hay técnicas que pueden utilizar radiación, la resonancia nuclear magnética, la tomografía computarizada, pero fundamentalmente el ultrasonido. El ultrasonido, que es lo que se usa para ver el bebé de las embarazadas, el más inocuo que hay, es barato. Con el procesamiento digital de imágenes hoy se puede ver elementos que tienen micras, milésimas de milímetros, o sea, se pueden hacer estudios muy detallados de las arterias. Y es un método no muy costoso, fácil de entrenar los operadores, y hoy se puede ¿a quién se le ocurriría, por ejemplo, que va a tratar un paciente hipertenso y no le va a medir la presión? O que va a ver un diabético y no le va a medir el azúcar en la sangre, pues, ¿sabes? Entonces, ¿a quién se le ocurre que vamos a tratar aterosclerosis sin mirar las arterias? Hay que mirar.
¿Y con qué mejor mirarlas que algo que no hace daño, que no tiene radiación, que no le hace doler al paciente, que no hay que punzarlo para verlo? O sea, obviamente el ultrasonido también se puede aplicar dentro de las arterias, que se llama ultrasonido intravascular, pero en realidad el ultrasonido que se utiliza desde afuera en arterias grandes como las carótidas, las femorales, están ahí nomás a la vista. O sea, y son arterias que miden 7, 8, 10 milímetros, son arterias realmente bastante grandes, y que se puede estudiar muy bien la pared y detectar en las áreas críticas la enfermedad en etapa temprana. Doctor, ¿cómo definiría, usted en principio hablaba sobre la educación, ¿no? La importancia de la educación. ¿Qué podría decirnos sobre qué es tener una buena salud cardiovascular? ¿Cómo la definiría usted? ¿Qué es una buena salud cardiovascular? Es interesantísimo porque las encuestas en los países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, o si lo hacemos en el nuestro, si nosotros ponemos el criterio de paciente saludable desde el punto de vista cardiovascular, no llegan ni al 10%. O sea, inclusive asombraban la distribución de factores de riesgo, por ejemplo, en atletas que iban a olimpiadas regionales acá en nuestro país. O sea que uno dice son atletas, y sin embargo había obesos, fumadores. Yo diría que una persona que presenta una buena salud cardiovascular obviamente es la que va a tener todas las pruebas funcionales normales, pero lo más importante de todo es que para tener una buena salud cardiovascular es aquel que tiene una actividad física regular, que tiene el peso dentro de los objetivos, que se alimenta saludablemente. O sea, en un estudio que se hizo muy poco que se llamó Interheart, la mala alimentación, ¿no? las pocas fibras en la comida, las grasas saturadas muy abundantes, mucha sal en la alimentación, eran principales promotores del desarrollo de infarto de miocardio. Entonces, una persona que come sano, una persona que hace ejercicio, una persona que mantiene el peso, una persona que no fuma. Te diría que esa es una persona que es saludable desde el punto de vista cardiovascular. Obviamente tiene que pasar los otros 3 filtros, ¿no? O sea, tener bien la presión, el colesterol y el azúcar. O sea, eso es lo que no vemos, pero medimos. Bien. La arteriosclerosis dijimos que ataca todas las arterias. Ahora, ¿por qué a algunas personas le ataca el cerebro, en otras el corazón, en otras los riñones, en otras las piernas? ¿Se sabe por qué hay predisposición en determinadas personas por atacar alguno de esos órganos o no? ¿O es aleatorio o algo genético? Hay algunas hipótesis, pero diría que no. O sea, es más, los pacientes, por ejemplo, cuando sufren un accidente cerebrovascular, dentro de los 2 años siguientes tienen altas probabilidades de repetir el accidente cerebral, pero tienen el 50% de esos pacientes pueden tener un infarto de miocardio. O sea, pueden atacar otro territorio. Y los pacientes que tienen un infarto de miocardio tienen más probabilidad de desarrollar accidentes cerebrovasculares que los que no están infartados. Digamos, hay un territorio dominante, pero en general los pacientes son panvasculares. Y es cierto, hay pacientes que la enfermedad es como que se ensaña con un determinado territorio. Por ejemplo, el vascular periférico en los fumadores es terrible, las piernas es terrible. Y digamos, hay pacientes que se llaman panvasculares. Entonces son pacientes esos que tienen isquemia en las piernas, que tuvieron ataques cerebrales, que han tenido infarto, que casi todos sus territorios vasculares están gravemente comprometidos. Gracias a Dios no son los más comunes, pero igual son extremadamente frecuentes. Hablamos de millones de pacientes en Estados Unidos, y en nuestro país las cifras bordean, digamos, 200.000, 500.000. Cuando uno hace prospecciones epidemiológicas es una cantidad enorme. Calculen que en nuestro país se producen alrededor de unos 65 a 70.000 accidentes cerebrovasculares al año, alrededor de unos 150.000 infartos de miocardio, calculados a expensa de la mortalidad reportada en los certificados de defunción. 30.000 casos de insuficiencia cardíaca al año. O sea, todo eso abona a esas 100.000 muertes al año que les estaba hablando antes. Son cifras pavorosas, digamos. Y si uno mira, compara, nos parecemos a los números que publican los de Estados Unidos, menos un cero. O sea, si los yanquis tienen 1 millón, nosotros tenemos 100.000. Entonces tienen casi 1 millón de muertos al año por enfermedad cardiovascular. Doctor, se habla, pues en estos tiempos es tan común hablar del estrés, ¿no? Sí. Entonces, pues, a propósito de eso, quería preguntarle, ¿estresarse es un riesgo? ¿Hay riesgo cardiovascular en el estrés? Mira, es interesante, porque hay siempre 2 extremos con respecto a esto. Si que no sirve para nada el estrés y que no representa absolutamente nada, y el médico que lo explica, o el paciente que lo explica todo a través del estrés.
El estrés es típico de la urbanización, típico de la modalidad de vida de hoy, entra a nuestro organismo por lo que se llama la red alostática. Es una red de percepción que conecta el cerebro con todas nuestras hormonas, lo que hace que suban las hormonas que aceleran el corazón, que suben la presión, que coagulan la sangre, las hormonas que regulan la inflamación y los sistemas inmunes. O sea que el estrés entra por esa red y afecta a nuestro organismo. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, cuando uno tiene estrés y su organismo expresa enfermedad, o sea, se le empieza a caer el pelo, se le brota la piel, hace infartos, sube la presión, se le enferma el colon, ese paciente está mostrando signos somáticos de su estrés. Entonces, el estrés es capaz de enfermar nuestro organismo. Si hay factores genéticos de base, peor, porque está predispuesta la persona, y obviamente es un abono. Por ejemplo, en el estudio Interheart, del cual te hablé antes, están los factores de riesgo mayores. Están los factores de alimentación y de no hacer ejercicio, pero uno de esos 9 son los aspectos psicosociales, y es la persona estresada, deprimida o aislada. Bueno, la verdad que todo esto... A ver, creo que hoy hablar de accidente cerebrovascular, accidente vascular, con lo que sabemos, con lo que se puede evaluar a tiempo, con lo que me parece que ya es una palabra que no va. Me parece quedó, pero me parece que no va, ¿no? Que un amigo mío ¿Qué te dice parece? Inclusive que es accidente vasculocerebral, no accidente cerebrovascular, Claro. sino vasculocerebral. Claro. Pero accidente parece algo como algo que bueno. Sí, un accidente es algo que no se puede No lo prevenir, pude pero prever, evidentemente esto se puede prevenir. Ya cada vez más va dejando el concepto accidente en este tema. La gente va a quedar deprimida después de esta charla. Yo le diría, mire, el mensaje que hay que pasar es este. Yo llevo 30 años de cardiólogo. Yo vi que la gente se puso jogging, yo vi que la gente salió a caminar a la calle, yo vi que la gente identifica ahora que el colesterol es malo y que la grasa es mala. La gente identifica que la sal le hace subir la presión. O sea, si ustedes me dicen, en 30 años la población se educó y estoy viendo cambios, y eso, ¿cómo impactó? Y bueno, que a pesar que tuvimos el 2001, que fue una catástrofe mayor, digamos, no hubo un impacto en lo que es la salud cardiovascular, en la mortalidad. La mortalidad oscila entre 95.000 y 100.000, o sea, no siguió subiendo como era esperado o como se vio en décadas anteriores. Entonces, si ustedes me dicen, yo tengo una visión optimista. Digamos, y por eso, mucho no me gusta meterme en los medios de difusión, pero ¿por qué vengo? Porque es un medio para canalizar educación. Entonces, si está esta chance de poder pasar una pequeña semillita y que una persona se llevó eso y dice, mira, estas 3 cosas son importantes. Decía, hacer ejercicio, mantener el peso, no fumar. Es fantástico. Una cosa que muchas veces hemos escuchado, que la mujer tenía menor enfermedad arteriosclerótica que los hombres. Y que mucho tenía que ver aparentemente con el tema hormonal, que decían que las mujeres hasta la menopausia no tenían problemas cardiovasculares y después de la menopausia tenían problemas cardiovasculares. Y esto creo que es un tema que incluso hoy en día está bastante en boga. ¿Es así? En parte verdad, en parte mentira. Te diría que eso hizo que la mujer va más al ginecólogo y a hacerse revisar las mamas que al cardiólogo a estudiarse sus factores de riesgo y a controlarse. La mujer cambió mucho el estilo de vida hoy, fuma más, tiene más estrés, come peor, duerme mal, tiene la menopausia antes, el tiempo de menopausia y de climaterio se adelantó casi 10 años. En realidad te diría que sí están protegidas por las hormonas, pero cada vez menos, cada vez están más expuestas. En los estudios que hicimos de arterias vimos que el cruce lo hacen a edades aproximadamente a los 50 años, empiezan a poner rígidas las arterias antes que nosotros, y en las guías norteamericanas de 2011 de prevención en mujeres asintomáticas advierten que una mujer con un riesgo igual al del hombre de 10%, que el hombre es moderado, la mujer es alto, y la mujer tiene más riesgo de hacer ACV y fibrilación auricular que el hombre. O sea, hay una advertencia de que la mujer, con el riesgo, como las tablas de cálculo de riesgo le dan bajo siempre, y uno dice, bueno, pero es una mujer, no debe tener nada, hace que lleguen tarde al tratamiento, que se intervenga tarde sobre la enfermedad y la enfermedad avance muy, muy rápido, muy gravemente en ellas. Entonces, la mujer debe ser consciente, así como es de que va a controlarse la parte ginecológica. O sea, yo no le saco el valor a la prevención del cáncer ginecológico, pero la mata es el corazón. Ojalá tuviéramos una Tita Merel. En Estados Unidos, el San Valentín lo festejan. Las mujeres se visten de rojo para advertir, impulsadas por American Heart y aprobado por el Congreso norteamericano, se visten de rojo para advertir que lo que mata a la mujer es la enfermedad cardiovascular.
O sea que creo que hay que cambiar conceptos en ese sentido. O sea, Y el control en la mujer, hacérselo antes que venga la menopausia. es Incluso. que la mujer hoy, siempre el mensaje es positivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora? Los ginecólogos nos mandan a la mujer. Nos la mandan cuando están en premenopausia porque van a tomar anticonceptivos y tienen factores de riesgo cardiovascular. Fuman, están hipertensas y demás. Y después nos la mandan porque vienen en la menopausia del climaterio y la encuentran con factores de riesgo porque la mujer se descalabra cuando le bajan las hormonas, o sea, le cuesta más bajar de peso, empieza a ganar peso más rápido, se le altera el metabolismo, se desbalancea el sistema simpático porque le falta la contrapartida de las hormonas más femeninas y se les descalabra el metabolismo. Entonces ahí es donde el ginecólogo nos la manda. Nuestra operadora está Nos van a matar. agarrando la cabeza en este momento. Ya está llamando al cardiólogo para ir a verlo. Doctor, en una oportunidad leí... Yo creo que era por el tiempo, ¿no? O sea, no. Escuchaba con atención, operadora. Que la lectura de la presión arterial que se toma en casa puede ser una mejor medida de la que se toma en consultorio. ¿Qué es esto? Ah, qué interesante. No, es una herramienta muy, muy, muy útil. Obviamente dentro de un contexto. Yo tengo que ser un paciente bien educado, con un aparato aprobado o certificado y con la guía médica. Esa presión arterial es tan útil como lo que se llama Holter de presión, que es un aparato que graba la presión durante las 24 horas. Bueno, un paciente bien entrenado, con su aparatito en su casa, que está bien educado, que reporta el informe o guarda en la memoria del aparato las mediciones de presión, es muy útil. Lo que se llama monitoreo domiciliario de presión o AMPA, está recomendado en las guías tanto europeas como americanas. Las guías NICE inglesas también hacen mucho hincapié en eso. Las próximas guías y consensos nuestros, digamos las del 2011 de Saja y las nuevas que van a salir ahora, todas hacen mucho hincapié en el monitoreo domiciliario de la presión y nos ayuda mucho, muchísimo porque abarata los costos, hace concientizar al paciente, mejora la adherencia al tratamiento, es una herramienta muy útil. Sí. Y en casa, digamos, cada cuánto tiempo la frecuencia para tomar esa presión arterial es ante un síntoma, ¿cómo es? Que yo veo que siempre todos tienen en casa ese aparatito, ¿cómo es? Y cuando yo le digo a mis pacientes que esto es como cuando uno navega el barco y consulta la brújula. Si va mirando la brújula todo el tiempo va a chocar con otro barco o una piedra y se va a hundir. Y si nunca mira la brújula se va a perder y va a ir a parar a cualquier lado. O sea, lo que hay que hacer es un control periódico de la presión. Probablemente yo diría en la semana no puede pasar sin controlarse la presión 1 o 2 veces el paciente hipertenso como mínimo. Depende de la severidad de la enfermedad, depende de las complicaciones que tiene, depende del esquema de tratamiento, pero lo ideal es incluso que los controles de presión se hagan en diferentes momentos del día, porque la presión no es algo que uno se toma la presión y es un certificado, o sea, va a tener, cada latido del corazón va a tener una presión diferente, o sea que la presión es un poquito más alta por la mañana cuando empezamos la actividad y después hacia la noche va bajando. Eso es lo que se llama ritmo fisiológico. Cuando el hipertenso se pone muy enfermo, cuando el hipertenso es diabético, pierde ese ritmo y se rompe esa relación y la presión queda clavada alta todo el tiempo. Entonces el corazón y las arterias nunca descansan. Entonces está hecho ese ritmo que se llama ritmo circadiano, como hacen todas las hormonas y como hacen muchas funciones de nuestro cuerpo, van oscilando. Entonces, si el paciente se toma la presión en diferentes momentos del día y yo veo que tiene la variación circadiana, ya es una buena señal. Si el paciente se mira a la mañana, se mira a la tarde, mañana, tarde, noche, tiene siempre la presión muy elevada, y ese es un indicador de riesgo. O sea, eso nos está diciendo algo no está bien. Sí. Hay una de nuestras secciones se llama Demoliendo mitos, ¿no? La hipertensión tiene muchos mitos, ¿no? Muchos mitos. Me duele la nuca y me tomé la presión, me duele la cabeza y me tomé la presión. Es decir, ¿hay que esperar tener un síntoma, algo para tener la presión alta? En la enfermedad cardiovascular, te diría, esperar los síntomas es grave. O sea, esperar los síntomas con cualquier cosa que vos tengas de enfermedad cardiovascular es grave. Hay que hacer sus controles de salud. En los controles de salud, cuando se detecta, hay que controlar los factores de riesgo. Tomarla cuando no duele nada. Esa es la frase que te decía antes del paciente: no vayas al doctor que te va a encontrar algo. Y la otra es: si vas al doctor, seguro el tipo te va a sacar todo lo que morfás, te va a mandar a hacer ejercicio, te va a hacer que dejes de fumar. Y el tipo siempre te prohíben todo. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, no es que
siempre va a ser prohibir. La idea es que atrás de eso venga una explicación al paciente para decirle lo que le está pasando. O sea, regular la presión, bajar el colesterol, corregir el azúcar va a depender de que haga ejercicio. Entonces, si él entiende que cuando pone en marcha los músculos, en los músculos se quema el azúcar, los triglicéridos y el colesterol, y que eso quema calorías y lo hace bajar de peso y potencia los efectos de los remedios, el paciente lo ve de otra manera. O sea, no ve un médico ciegamente que le dice, bueno, mire, esas 3 cosas usted ya sabe lo que tiene que hacer. Para eso ni va el doctor. O sea, la idea es que a través de eso tiene que haber una educación. Sí, doctor. Hay muchos registros de pacientes con hipertensión arterial que lo diagnostican y luego no sigue su sistema de control. ¿Cómo es, es necesario, primero en qué consiste ese sistema de control de la enfermedad, y es necesario visitar al médico cada cuánto tiempo, es según el caso? ¿Qué nos puede decir? Cuando se detecta la presión, se calcula el riesgo de un paciente, entonces se ve si tiene factores de riesgo asociados y el nivel de presión que tiene. No es lo mismo alguien que viene con más de 18 o 11 de presión, es una hipertensión severa, que alguien que viene con 14-9, en el cual uno le va a aconsejar régimen higiénico dietético, lo vuelve a ver dentro de 2 meses y ahí decide si persiste hipertenso, si el paciente no cumple, si lo trata. Mientras que el de 180, 110 tiene que estar resuelto dentro de la semana que va a hacer con ese paciente y probablemente salga del consultorio en esa consulta con medicación, porque es un paciente con hipertensión severa. La situación está todo estandarizado y normatizado. Pero cuando el paciente tiene hipertensión arterial, le va a decir, es porque estoy nervioso. Bueno, a ver, acá somos 4. ¿Cuál de nosotros no está nervioso? Y sin embargo, si yo tomo la presión, por ahí uno de nosotros está hipertenso, pero digamos, pero los 4 estamos nerviosos. Entonces, ¿qué nos dice que se ponga hipertenso con los nervios? Que ese paciente tiene algo que lo predispone a desarrollar hipertensión, ¿se entiende? Sí. Bueno, ha sido un placer, doctor Forcada, verdaderamente nos ha abierto un mundo con todo esto de la prevención de todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, y creo que quedan montones de preguntas que cuando todo esto decante nos van a aparecer, así que bueno, le agradecemos la visita. Si los pacientes les escriben o les mandan algo, Miguel tiene mi mail, me mandan las consultas, vamos a hacer una respuesta cortita, pero... sí, vos nos podés escribir a concienciamedica.conexion@gmail.com o a través del Twitter @ccienciamedica.